A todos damos la bienvenida a Expo Camacol en la era digital, con un nuevo encuentro técnico de la construcción, temas muy interesantes que nos reúnen esta tarde. Queremos recomendarles que en Expo Camacol tenemos una rueda de negocios nacional e internacional con grandes aliados como lo son ProColombia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster de Hábitat Sostenible. También tenemos en nuestra página web www.expocamacol.com el catálogo de productos y servicios para la industria de la construcción y tenemos una serie de conferencias y lanzamientos de productos de parte de nuestros expositores. Esta será pues una semana de eventos simultáneos con espacios para la conexión, el conocimiento y los negocios. Todo esto que estamos realizando no sería posible sin el apoyo de nuestro patrocinador general Argos, a quien damos las gracias por apoyarnos en este evento y los invitamos a ustedes a que nos acompañen viendo un video de nuestro patrocinador. En Argos trabajamos para que ahorres tiempo, reduzcas desperdicios y obtengas mejores acabados en todas tus obras. Por eso diseñamos soluciones especializadas para cada proceso de la construcción. Presentamos la línea de mezclas listas para pega pañete tipo S, pega estructural tipo M, pañete tipo N, relleno de celdas y nivelación de pisos. Su preparación es muy fácil, solo debes añadir agua, mezclar y listo. Además, se mantienen frescas para que puedas trabajar por más tiempo. Generan menor desperdicio de materiales durante la preparación, te ahorran tiempo en su aplicación y te dan mayor facilidad en su transporte dentro de la obra. Encuéntralas en su presentación en saco de 40 kilogramos, disponibles en el portal transaccional Argos One. Comprueba los beneficios de las mezclas listas Argos y mejora la eficiencia y rendimiento en tus obras. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Como parte de las apuestas concretas para la sostenibilidad, Argos nos presenta hoy el cemento verde. Esta presentación va a estar a cargo de Carlos Mario Gómez. Carlos Mario es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en vías y transporte de la Universidad de Medellín. Hace más de 17 años está vinculado a la industria del cemento en Colombia y se desempeña como director de asesoría técnica de Argos. También ha sido conferencista en eventos locales e internacionales en temas relacionados con la tecnología del concreto, el diseño de estructuras de pavimento y los sistemas para la construcción de viviendas. Es miembro activo del Comité de Pavimentos de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado y del Comité de Vivienda de la Federación Interamericana del Cemento. Bienvenido entonces, Carlos Mario, y adelante. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes se han conectado a este conversatorio, más que una conferencia. Va a ser un conversatorio donde queremos compartirles algo acerca de uno de los proyectos que en la compañía hemos venido adelantando, uno de los proyectos de innovación y de transformación enfocados hacia un compromiso de sostenibilidad que como compañía hemos definido de manera voluntaria desde hace muchos años, adherirnos a él. Alejandro, confirmo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, la estamos. Sí, perfecto. Bueno, entonces, inicio. Entonces, yo quisiera empezar esta conversación remontándonos un poco a lo que es el cemento. Pues finalmente, el cemento, lo que uno busca con el cemento es que pegue algo, que pegue 2 unidades de mampuesto, que aglomere o que peguen los agregados, que permita adherir una serie de elementos que al final terminen convirtiendo algo en un cuerpo sólido. Entonces, obviamente, cuando uno entra a ver ese mundo, eso no es algo reciente. Digamos que Alejandro empezó diciendo algo y es el cemento verde. Yo creo que ya lo hemos escuchado desde hace unos 5 o 6 meses en el mercado que hablamos del cemento verde, el cemento verde, el cemento verde. Y digamos que desde el concepto inicial mucha gente nos decía, oiga, le van a cambiar el color al cemento, ¿qué es lo que pasa con el cemento? ¿Por qué se llama verde?
y digamos que lo llamamos verde es porque es la materialización real del compromiso de nuestra compañía en torno a la sostenibilidad del planeta, digamos, a tener cada vez productos más sostenibles. Y surge eso, es decir, ¿por qué hablar de un cemento sostenible? Es que ¿qué pasa con los cementos? Y ahí es donde quiero remontarme un poco. Quiero empezar hablando un poco de la historia, y es que ¿cuándo se inventa el cemento? Pues si nos vamos a la historia antigua, por llamarlo así, a las épocas primitivas, años 7000 antes de Cristo, pues los persas ya construían, los babilonios, los sumerios, ellos unían sus grandes bloques de roca con una pasta, con un pequeño mortero. Ese mortero tenía un cemento. Cemento, finalmente, como tal, era la masa que unía esas piezas. Entonces, realmente desde hace muchísimos años existe cemento. ¿Y cómo hacían ellos ese cemento? Digamos que ellos particularmente lo que hacían es que mezclaban yema de huevo, manteca de cerdo y piedra caliza. La piedra caliza calcinada, es decir, calentaban la piedra caliza. Entonces, esto estamos hablando de años 7000 antes de Cristo. Ya digamos, llegando a épocas un poco más modernas, más o menos año 2700 antes de Cristo, llegamos a los egipcios, las grandes pirámides, veíamos, claro, eran los bloques de roca unidos con un material. Y era un material compuesto, digamos que era una arena del río Nilo, perdón, una arcilla del río Nilo, unas arenas del desierto, piedra, esa piedra era piedra caliza, y paja como un elemento de reforzamiento. Y esa piedra caliza también era calcinada, era quemada. Y ya luego, digamos, si nos vamos ya a la época de los romanos, que es tal vez el imperio más civilizado que pudimos tener, y que hay muchas cosas que todavía seguimos tratando de explicarnos cómo lo hacían, porque no quedaron escritos de cómo hicieron muchas cosas. Y una de las cosas que encontramos es que, claro, en el Coliseo Romano y en las diferentes construcciones emblemáticas del imperio, había algo a lo que ellos llamaban opus cementerium, que era una ceniza volcánica, unas puzolanas, mezcladas con piedra caliza calcinada, quemada, y unas rocas. Y ahí viene un común denominador de todas estas, de estos imperios y de estas culturas antiguas, y es que empieza a ser la roca caliza, la piedra caliza, la materia prima fundamental. Ya luego, digamos, vámonos a la época moderna, vámonos a nuestros años, y si ya nos vamos a las primeras épocas de lo que es la época moderna, a los primeros años, perdón, o a las primeras experiencias de lo que fueron esos años en que se marcaron hitos para nuestra industria, nos remontamos a 1756. Ahí hubo alguien llamado John Smithson en el año 1756 que calcinó una caliza, la mezcló con arcilla, y con eso se logró construir el faro de Eddystone. Y así fuimos avanzando. Entonces, 1796, James Parker patentó el primer cemento hidráulico, caliza calcinada y algunas arcillas con impurezas. Lo llamaban el cemento Parker o cemento romano. Él trataba de copiar o de representar lo que hicieron los romanos en su época. Y ya luego nos vamos a 1816, cuando Louis Vicat, de donde viene el ensayo de la aguja Vicat, pues en referencia a este hombre, a partir de la cal viva mezclada con arcillas, ya empieza a haber una proporción. Antes eran mezcladas de una manera más empírica, ya Louis Vicat empieza a mezclar esas arcillas de una manera más proporcionada y moler conjuntamente esa arcilla con la cal viva, y empezó a generar otro cemento. Solamente hasta el año 1824, estamos hablando de casi 2 siglos de historia, aparece el primer cemento Portland. Era una caliza calcinada, o digamos que la cal viva, la cal y el cemento provienen de lo mismo, de la calcinación de la arcilla. Lo que pasa es que para obtener la cal, calcinas o quemas a una temperatura menor, y para obtener cemento tienes que calcinar a una temperatura mucho mayor. Solamente hasta 1824, Joseph Addison logró quemar esa caliza, a una temperatura mucho más alta, y la mezcló con unas arcillas. Y de esa manera logró conseguir
lo que hoy llamamos como cemento Portland. Solamente hasta 1840 se logró montar la primera cementera. Y digamos que en ese proceso, esa primera cementera, en esa primera producción a nivel industrial de cemento, se tardaron aproximadamente 5 años para obtener una temperatura adecuada de clinkerización, perdón, que es una temperatura que varía entre los 1400 y 1500 grados centígrados. Entonces, miren que a lo largo de toda la historia, años 7000 antes de Cristo, hasta 1824 y hasta hoy hay un común denominador. El común denominador es la piedra o la roca caliza. La roca caliza calcinada o quemada para que en un proceso de descarbonatación pueda entregar ese clinker o ese CaO, ese óxido de calcio o el hidróxido de calcio en el caso de las cales deshidratadas. Entonces, empezamos a ver la principal, el ADN del cemento, de los materiales cementantes, si queremos ser más abarcantes, a lo largo de la historia, es la piedra o la roca caliza. Hay otra cosa que surge y es que ¿qué tanto se consume el cemento en el mundo? ¿Qué tan importante es el cemento en el desarrollo de las sociedades? Y ahí viene algo y es que hay un indicador que generalmente se dice y es que una economía se identifica cuando va por buen camino porque se identifica un incremento en el consumo per cápita de cemento. Desarrollo de infraestructura, desarrollo de vivienda, desarrollo de espacios públicos, entre otros. Esta gráfica nos muestra cómo, miren lo que sucede en el mundo, con los consumos de cemento. La línea negra la línea, perdón, punteada azul nos muestra cómo se da un incremento en la producción de cemento. Venimos de los años 70 con producciones, digamos, tímidas, alrededor de los 1.000 millones de toneladas de cemento por año. Y llegamos al año 2010-2012 con una producción cercana a los 4.500, 5.000 millones de toneladas al año. Para que tengan una referencia, en Colombia se consumen aproximadamente 13 millones de toneladas. Es decir, empieza a haber un incremento en la demanda de ese cemento por el incremento en el desarrollo o en el crecimiento de las ciudades, el incremento en el desarrollo de infraestructura, en el desarrollo de vivienda, entre otros. Entonces, eso nos lleva a que hoy en el mundo el cemento, después del agua, es el material más utilizado. Y si hablamos de productos manufacturados, el cemento es el producto manufacturado de mayor consumo en el mundo. ¿Quiénes son los que demandan cemento? Pues obviamente China viene jalonando un alto consumo de cemento. Se espera que ese consumo se reduzca un poco hacia 2050 y empiezan los países emergentes de América Latina, entre otros, a incrementar su demanda y su producción de cemento. Ahora, ¿cuáles son? Esto era un poco lo que les decía, pues finalmente cuando empezamos a hablar de sostenibilidad, de emisiones, de los materiales más amigables con el medio ambiente, pues claro, el cemento, si uno dice que es que por cada kilo de cemento tiene unas emisiones altas, esas emisiones terminan siendo mucho menores que las emisiones que se producen al producir aluminio o al cortar o transformar la madera, el vidrio, entre otros. Lo que pasa es que el cemento es de consumo masivo. El cemento es de consumo masivo y obviamente en una edificación, en una vivienda, va a ser mucho más el cemento que demandemos que el aluminio o va a ser mucho más el cemento que demandemos que el vidrio. Entonces, kilo a kilo, el cemento emite mucho menos, pero es altamente demandado, lo que nos lleva a repensar y a tener que identificar alternativas que permitan que ese material de consumo masivo tenga menores emisiones. Les voy a compartir este pequeño video y continúo adelante.
No, es que el video es bastante claro y es que hay una realidad que desde hace 2, 3 décadas se viene hablando y es el cambio climático. Y muchos decíamos, bueno, el cambio climático y finalmente terminaban siendo muy iniciativas del- de, de- de diferentes entidades, de Greenpeace, entre otros, pero ya, por ejemplo, en Sudamérica vimos el año pasado lo que sucedía en la Amazonía, lo que sucedió en la Orinoquía, lo que sucedía en Colombia al inicio de este año. Al inicio de este año teníamos alerta roja en cerca de 437 municipios. Y todo ello tiene una razón y es que evidentemente el cambio climático empieza a impactar a nuestro país, a los diferentes países del continente. eh, y se va convirtiendo cada vez más en una afectación exponencial de las comunidades. Y ahí es donde empezamos nosotros a conectar un poco con esa filosofía de cambiar los procesos de producción de forma tal que impactemos menos ese medio ambiente. Digamos que ahí las estadísticas indican que la industria del cemento mundial emite entre el 5 y el 8% de los gases de efecto invernadero. Emite entre el 5 y el 8%, hablando de esas producciones de 4.500 toneladas, 4.500 millones de toneladas por año. Entonces, es ahí donde, bueno, veamos qué tan impactantes somos en una construcción. Si para un kilo mejor dicho, hagamos este ejemplo, si para yo construir una vivienda de aproximadamente 50 metros cuadrados, eh, donde van a habitar 3 personas. Yo una vivienda generalmente, supongamos que tenga una vida útil de 50 años, la realidad es que nuestras viviendas deberían ser para más años porque nuestras familias van a estar ahí por toda su vida o por las diferentes generaciones. Pero supongamos que sea por 50 años, que en esa vivienda vivan 3 personas. Para yo construir esa vivienda de 50 metros cuadrados, me puedo estar gastando más o menos unas 6 a 7 toneladas de cemento. Si nosotros multiplicamos esas 6 a 7 toneladas de cemento eh, por el CO2 que emite la producción de ese cemento, estamos hablando que más o menos para construir esa vivienda, solo por el cemento, hubo una emisión de unos 9.000 kilogramos de CO2 al medio ambiente. Pero cuando uno habla de 9.000 kilogramos, son 9 toneladas de CO2, eso es mucho. Pero cuando uno toma la vivienda y dice, bueno, pero es que no es la vivienda que va a durar un año, sino que estamos construyendo una vivienda de 50 años. Entonces, si yo divido esas 9.000 toneladas entre 50 años, entre 3 personas, entre el número de días, me daría un valor de que por cada kilo de cemento, yo estoy emitiendo 0.16 kilogramos de CO2 por habitante por día en esa vivienda diseñada para una vida útil de 50 años. Simplemente es un valor que quiero que tengamos como referencia. Ahora vamos a ver otras actividades del día a día, cuántas emisiones de CO2 generan en el medio ambiente. Entonces, un ejemplo, el uso del vehículo. Por cada kilómetro que yo use mi vehículo, estoy emitiendo 0.1 kilogramos de CO2. Es decir, si yo recorro 2 kilómetros al día en mi vehículo, ya estoy superando las emisiones que se generan para la producción del cemento que se utilizó para mi vivienda. Lo otro, pues más allá, las dietas, es decir, por cada kilogramo de carne vacuna, se estima que se emiten alrededor de 27 kilogramos de CO2 al medio ambiente. Y si una porción de carne estamos hablando más o menos de 200 gramos, pues estaríamos hablando de cerca de 6 kilogramos de CO2 por cada 200 gramos de carne, por cada porción de carne. Es decir, solamente la carne de un plato emite más CO2 que el CO2 que se emite en el cemento que se utilizó para construir la vivienda. Y así podemos ver el brócoli, el tomate, todo lo que hagamos en el día a día va a emitir un CO2. Ahora, no significa que el cemento estemos muy por debajo y no tengamos que hacer nada, no, es que se consume mucho más cemento que carne en el mundo, entonces lo que tenemos que hacer es seguir bajando aún más, de forma tal que el impacto sea mucho menor. Ahora, de esa producción de cemento, yo ahorita les hablaba, más o menos por cada tonelada de cemento que se produce, se generan emisiones entre 650 y 900 kilogramos de CO2. ¿De qué depende?
del proceso de descarbonatación o del proceso de reducción, de ese proceso de quemado de esa caliza y de los combustibles que utilicemos. Se estima que más o menos el 40% de esas emisiones son del combustible y el 60% son de la descarbonatación de la caliza, del proceso de clinkerización, del proceso de quema de esa caliza. Ahora, si separamos esos dos procesos, uno podría encontrar estrategias de reducción de CO2. Desde los combustibles, digamos que ya han sido procesos termodinámicos altamente optimizados y se estima que lo que se puede reducir en esa termodinámica ya es mínimo. En la compañía, digamos que hemos venido trabajando en la incorporación de combustibles alternativos, petcoke, el coprocesamiento de llantas y de residuos de llanta o de neumáticos, pero ahí va a ser muy poco lo que vamos a poder optimizar. Lo que todavía tenemos oportunidad de optimizar es en el proceso de clinkerización, en ese proceso de descarbonatación, porque ahí es donde podemos empezar a identificar materiales diferentes a la caliza que emitan menos CO2 al medio ambiente. Y eso es un poco lo que hemos venido haciendo durante estos 5 años de investigación y es un poco lo que incorpora ya el cemento verde dentro de su fórmula que permite decir que estamos teniendo un cemento que transforma a la industria, que transforma el proceso de producción de cemento y que es más amigable con ese medio ambiente. Entonces, haciendo todo ese recuento, la diferencia entre el cemento de hace 100 años y el cemento de hoy no es ninguna. Es un proceso termodinámico, es una caliza a la que le adicionamos unas arcillas y le adicionamos unas adiciones, pero esas adiciones se adicionan, qué pena la redundancia, en proporciones menores, porque son adiciones en muchos casos que cumplen una función de filler, de llenante, y hemos logrado tener en algunas regiones del país adiciones cementantes sustitutas, que enseguida les hablo un poco de eso. Esto es un poco la gráfica que nos muestra el proceso de producción de cemento. Hay una explotación de una cantera de caliza, se lleva un proceso de trituración, se hace un proceso de homogeneización, se lleva la clinkerización, que como les digo, la clinkerización es la parte más crítica de nuestro proceso, porque ahí es donde se genera mayor consumo de energía para llevar ese horno a 1400 grados centígrados, y cuando la caliza se vuelve líquido, se descarbonata y emite ese CO2 al medio ambiente. De ahí sale el clinker, y ese clinker luego se muele con yeso, con otras adiciones, y ahí se obtiene el cemento. Les quiero compartir este pequeño video de nuestra política y de nuestro compromiso con la sostenibilidad y ya les cuento un poco de adiciones. En Argos creamos valor cuando nos hacemos responsables de nuestros impactos y generamos soluciones innovadoras para el mundo. Por eso construimos una estrategia ambiental con la que nos comprometemos a contribuir a la mitigación del cambio climático, reducir nuestras emisiones para mejorar y preservar la calidad del aire, desarrollar planes para la protección de la biodiversidad, y para disminuir nuestro consumo de agua. Sustituir combustibles fósiles y usar materias primas alternativas para aportar al cierre del ciclo. Y ofrecer productos y servicios con características sostenibles. Así, con cada una de nuestras acciones, transformamos nuestro presente para crear un futuro sostenible. Argos. Entonces, yo les decía un poco de las adiciones. Bueno, me paso estas dos diapositivas que están ahí. Este es nuestro cemento. ¿Qué logramos entonces en nuestro cemento verde? Logramos incorporar una tecnología que hoy en el mundo solamente se está utilizando en 4 países. Está utilizándose en India, se está utilizando en Argentina, se está utilizando en Brasil y se está utilizando en Colombia. En Europa, digamos, aún no se ha implementado en ningún país.
Y esa tecnología lo que busca es, a partir de unas arcillas especiales, no puede ser cualquier arcilla, unas arcillas con determinado porcentaje de kaolinita. Esa arcilla, si uno la lleva a un proceso de quemado o de calcinación, uno logra transformar la arcilla y volverla un cementante sustituto. Logra volverla una puzolana artificial. Y esa puzolana artificial lo que hace es que es capaz de reaccionar con los hidróxidos de calcio que libera ese clínker. Entonces, ¿qué logramos hacer? Logramos tener que si en la receta del cemento yo tenía una proporción de clínker más alta, al yo adicionarle esa puzolana artificial que obtengo esa calcinación de la arcilla, yo logro que ese clínker tenga una ayuda, de forma tal que por cada tonelada yo necesite menos kilos de clínker, por el que le estoy trayendo un material que es capaz de desarrollar propiedades similares y que le ayuda a bajar la proporción por kilogramo o por tonelada. Digamos, ¿qué diferencia hay? Entonces, claro, cuando yo quemo el clínker viene del proceso de descarbonatación. Entonces, en ese proceso de descarbonatación, yo cojo la caliza, la fundo y sale el hidróxido de sodio, el dióxido de carbono sale a la atmósfera. Cuando yo y para llevar ese hidróxido, para llevar esa caliza a que se funda, debo calentar a 1400 grados centígrados. Si yo tomo la arcilla rica en kaolinita, cuando yo hago el proceso de quema de esa arcilla, no libera ese CO2 al medio ambiente, que lo hace la descarbonatación de la caliza, y fuera de eso yo ya no caliento a 1400 grados centígrados, sino a 800 grados centígrados. Entonces, desde esas dos aristas, desde la descarbonatación y desde la combustión, yo tengo mayores eficiencias. No emito el CO2 por la descarbonatación y quemo menos combustibles fósiles. Y estoy logrando un material que me puede brindar propiedades similares a las del clínker. Entonces, ese material, esa arcilla calcinada, que digamos es una arcilla activada térmicamente, es el nombre técnico, se convierte en una puzolana artificial. Yo creo que muchos han escuchado en los proyectos, en las conferencias, en los seminarios sobre tecnología del concreto, que se habla de adiciones cementantes sustitutas. ¿Qué es una adición cementante sustituta? Una puzolana natural, las puzolanas que están alrededor de los volcanes. ¿Qué hace el volcán? Calcinó esa arcilla y la emitió en forma de ceniza, y eso es la puzolana natural. La ceniza de alto horno, que viene del proceso de combustión del carbón. El metacaolín. El metacaolín es esta arcilla rica en kaolinita que se quema a unas determinadas temperaturas. Lo que pasa es que el metacaolín, por temas de color y de los usos para cerámica, tiene que ser muy claro. En el caso nuestro son arcillas rojizas. Entonces, eso es una puzolana artificial. ¿Y para qué se usan las puzolanas artificiales? Tiene muchos usos. El primero y el más conocido, para mejorar la durabilidad de los concretos. Las arcillas, por ejemplo, las cenizas de alto horno pueden llegar a hacer que se reduzcan los costos del concreto. Lo que pasa es que cuando ve el panorama de disponibilidad de materiales cementantes en el mundo, esta gráfica es bastante interesante porque esto es la línea azul oscura, es la disponibilidad, discúlpeme, yo rayo acá, esta es, perdón, el consumo de cemento por año en el mundo. La ceniza volante nos indica, lo que está en azul es lo que hoy se usa, esa ceniza volante que viene del proceso de combustión del carbón. Pero esto es lo que podemos llegar. ¿Y de dónde sale la ceniza volante? De la combustión del carbón, de las termoeléctricas. ¿Y qué está pasando con las termoeléctricas en el mundo? Europa, los países de la OCDE, entre otros, lo que están haciendo es que, claro, las termoeléctricas emiten energía, pero ¿a qué costo ambiental? Lo que está haciendo ya en el mundo es que esas termoeléctricas están apagando. Entonces, ¿qué va a pasar con la disponibilidad de ceniza volante en el mundo? Entonces, esto que podría ser ese material cementante, no tenemos a futuro un alto potencial que darle al elemento, vamos a reducir esas emisiones. Lo otro es el microsílice, entre otros. Empezamos a encontrar un mundo de reservas de arcilla que puede ser calcinada, que puede ser quemada y que de ahí podemos encontrar
un material sustituto de menor impacto. El proyecto, digamos que el proyecto lleva ya alrededor de 5 años, pues 4 años, hablábamos a principios de este año. La investigación empezó hace unos 5 años. Nuestra compañía invirtió alrededor de $78 millones. Tomamos como referencia Brasil, una cementera en Brasil nos abrió las puertas para contarnos la tecnología, fuimos, hicimos pruebas industriales, mandamos la arcilla de acá que se calcinara allá, hicimos validaciones y digamos que a partir de eso empezamos a meter a nuestro equipo de I+D y logramos tener hoy un proceso que es referente en el mundo porque lo primero es que tenemos el horno de calcinación de arcillas más grande del mundo. Y lo segundo es que hemos logrado que nos otorguen 2 patentes, una en Colombia y otra en Estados Unidos, desde el proceso de formulación de los cementos con arcilla calcinada. ¿Qué logramos entonces en este cemento? ¿Qué características tiene? Digamos que es un cemento con características mecánicas similares al cemento que se venía teniendo. Es decir, no estamos cambiando la ficha del cemento, simplemente lo que hicimos fue transformar su receta metiendo un cementante nuevo, una arcilla activada térmicamente, bajándole al clinker para que por cada bulto de cemento que yo entregue al mercado emita menos kilos de CO2. Hay unas ventajas de desempeño por durabilidad. ¿Por qué? Porque es que esa arcilla activada térmicamente es un metacaolín. Es un material cementante sustituto, es más fino que el grano de clinker. Eso me permite tener mezclas de concreto de mayor compacidad que se desempeñan mejor por durabilidad cuando nos enfrentamos a ambientes con ataque de sulfatos, cuando nos enfrentamos a agregados potencialmente reactivos. En cuanto a su manejabilidad y trabajabilidad, digamos que desde las validaciones que hicimos puede mejorar esas propiedades. Es el primer cemento amigable con el medio ambiente en Colombia. Obviamente, a partir de esa incorporación de materiales de menores emisiones, permite la obtención de puntos LEED para aquellos proyectos que estén aspirando a una certificación LEED. Y además de una serie de ventajas que apuntan hacia esa transformación del proceso de producción de cemento, pensando en la sostenibilidad. Estos son, no me voy a tener acá, digamos que los capítulos donde se pueden obtener puntos para esa certificación LEED. Y se podría buscar igual unos beneficios para otros tipos de certificaciones en las edificaciones. Digamos, como les decía, esta transformación la hicimos en nuestra planta Río Claro, desde donde distribuimos a esta zona del país, a la zona centro del país, entre Antioquia, Cundinamarca, los Santanderes, entre otras zonas entre otros departamentos del país. Como les decía, no es un cambio de la ficha de productos, seguimos hablando de productos cumpliendo la ficha, la NTC 121 para los cementos de uso general. Los desempeños que hemos tenido en estos 8 meses del producto son sobresalientes, nos muestran un cemento en el que esa adición de arcilla activada térmicamente logra que los desempeños de resistencias, incluso a edades iniciales, sean mejores de los que veníamos teniendo. Y eso es una diferencia con las adiciones convencionales. Cuando uno le adiciona ceniza, volante o escoria de alto horno a un cemento o a un concreto, el concreto es dormido y el cemento se muestra dormido porque las resistencias iniciales son bajas, pero empieza a crecer después a una mayor velocidad. Lo que nos ha mostrado el comportamiento con esta adición es que acelera el desempeño de resistencias a edades iniciales, mejorando desempeños por durabilidad, llegando a los desempeños a 28 días como se venía teniendo con los otros cementos. Este producto, pues ya la presentación en sacos de 25 y 50 kilos y sale por ahora esta primera etapa del proyecto, es planta Río Claro. No descartamos la implementación de los cementos verdes en otras plantas del país. Les quiero compartir este video ya para cerrar, donde hacemos un recuento general del proyecto y ya nos vamos a unas preguntas. Es posible trabajar por el bien del planeta, honrando lo que la Tierra nos brinda. Es posible creer que podemos hacerlo, aprovechando los recursos de una manera más eficiente. Y es posible actuar para demostrarlo.
En Argos, ponemos la investigación y tecnología al servicio del medio ambiente, logrando soluciones más respetuosas de la mano del progreso. Para nosotros este proyecto del cemento verde es una muestra más de nuestro compromiso con el medio ambiente. Ha implicado una inversión de $78 millones en la planta Río Claro con la construcción de un nuevo horno de arcillas activadas térmicamente. Estamos generando en Argos desde Colombia una gran transformación de la industria cementera a nivel mundial. Este es un paso más en el desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad. Nosotros hemos desarrollado programas enfocados en la mitigación y en la adaptación al cambio climático. Y esto lo logramos a través de proyectos como el uso de materiales y de combustibles alternativos en los procesos de producción y también en la reducción del factor clinker cemento mediante el uso de materiales cementantes suplementarios. En un proceso de producción en el cual podemos reducir hasta 38% las emisiones de CO2 y 30% el consumo de energía calórica, haciendo de este producto un producto más amigable con el medio ambiente. Lo que estamos transformando es la forma en que se obtiene el cemento. Y Cementos Argos es el único en los países en los que opera que tiene esta tecnología. Esa arcilla activada térmicamente lo que va a lograr es que en 1 kilo de cemento yo ya no tenga que tener cierta cantidad de clinker, sino que puedo reemplazarla por un material con propiedades cementantes, pero más amigable con el medio ambiente. Además de eso, todas las demás propiedades se van a mantener, es decir, las mezclas de concreto que hacemos con este producto van a tener un mejor desempeño por durabilidad. Por medio del uso del cemento verde, nuestros clientes podrán obtener puntos para certificaciones de construcción sostenible, como por ejemplo la certificación LEED, específicamente en la categoría de materiales y recursos. Entonces se trata de producir un material cementicio de altísima calidad. Pero aquí hay otra cosa importante. No solamente hemos montado una línea de producción de arcillas, sino también que hemos cambiado el método convencional de hacer cemento. Eso, en términos de flexibilidad de producción, es inmenso. En términos de atención al cliente, es muchísimo mejor. Podríamos ir hasta cementos personalizados. Esa es la mirada y ese es el futuro de la industria cementera. Así es como lo hacemos posible. Juntos transformamos el presente pensando en un mejor futuro, y con cada paso que damos, evolucionamos hacia un mundo más verde. Si este es el principio, ahora imagina todo lo que podemos construir juntos. El micrófono, Carlos Mario, que lo tenés cerrado. Perdón. Les decía que muchas gracias a todos. Esta es mi presentación. No sé si tengamos algunas preguntas del público que quieran pues que respondamos. Sí, la mayoría de preguntas están como buscando establecer una comparación con los cementos tradicionales. Nos dicen que si el precio del cemento verde es diferente del común, que si los contenidos de material cementante varían mucho con respecto a las dosificaciones del cemento normal y que si los factores de expansión varían también con relación al común. Te empiezo respondiendo la primera, la demanda de agua. La demanda de agua puede verse levemente incrementada. ¿Por qué? Como este cemento tiene una superficie específica mayor, esa arcilla es mucho más fina que el cemento. Al tener una mayor finura, va a haber una mayor área específica en los granos, va a demandar un poco más de agua. Cuando digo un poco es levemente mayor agua. Sin que se transforme drásticamente la demanda por metro cúbico. Es decir, obviamente, cuando incorporamos un nuevo cemento, hay que hacer un ajuste de los aditivos. ¿Qué nos ha sucedido a nosotros en los diferentes diseños que hemos validado? Es que se hacen unas pequeñas correcciones en el porcentaje de aditivo y con eso logramos compensar esa mayor demanda de agua, de forma tal que al final en la fórmula de trabajo que se tiene por metro cúbico no se ve afectada esa relación agua-cemento y no vaya a haber pues un inconveniente en
en la evolución de resistencias. Ahora, mecánicamente y en las demandas de cementante por metro cúbico, no debe haber afectación, incluso desde los desempeños que estamos obteniendo, pues obviamente obedecen a unos casos particulares analizados, pero al ser un cemento que en sus desempeños como cemento están más altos, lo que estamos encontrando son mejores comportamientos en las mezclas de concreto. Lo otro, creo que en el video Carlos Aramburo, que fue el gerente del proyecto, hablaba que aquí estamos transformando dos cosas. Montamos una planta de calcinación de arcillas, pero además de eso montamos el primer proceso de cementos por blending en Colombia. En Colombia, nosotros digamos que este proyecto nos trae dos innovaciones. Uno, el tema de activación térmica de arcillas, que no se ha implementado en el país por nadie más. Y lo otro es un proceso de blending. Voy a hacer una comparación. El proceso de blending es como cuando ustedes van a la ferretería a comprar la pintura para la habitación de sus hijos, que quieren un color especial, un rosado, un azul, o un color determinado que es especial y que es único, y ustedes necesitan entonar esa pintura. Ustedes lo que hacen es que registran el Pantone, y hay una serie, como una batería de cilindros, donde le dosifican exactamente lo que necesitan para usted lograr llegar a ese cemento, a esa pintura. En el cemento, guardadas las proporciones, hicimos algo similar, y el proceso de blending lo que hace es que trae por un lado el clinker molido, el clinker ya con el yeso, y por el otro lado está la adición. Entonces lo que logramos hacer es un proceso en el que yo defino qué cemento quiero producir, y por eso Carlos hablaba de cementos personalizados, porque yo puedo llegar a decir, yo quiero un cemento de alta resistencia temprana, me voy más con una base de clinker con yeso, o yo quiero un OPC, me voy con un clinker yeso, o yo quiero un cemento de uso general, puedo entonces, empiezo a proporcionar adición de material cementante sustituto, puzolana, un mix puzolánico entre puzolana y caliza molida, de forma tal que al final yo logre llegar a la especificación que me define la norma. En esos cementos que hasta ahora llevamos en el mercado, en estos 8 meses, lo que estamos viendo es un desempeño sobresaliente y que supera los desempeños que veníamos teniendo en el cemento. Es decir, tenemos un cemento más sostenible, más durable, o que se va a comportar mejor en términos de exigencia por durabilidad, y más eficiente en términos de eficiencia cementante. Desde las expansiones, pues a partir, si hablamos de expansiones en sulfatos, que es la medida que hace uno en los cementos o en las barras de mortero para determinar la idoneidad del producto para utilizarlo en ambientes donde tengamos ataques de sulfatos, se deberían tener expansiones menores, porque como les decía ahora, lo que logramos con la arcilla activada térmicamente, al ser más fina y al tener propiedades cementantes, es que vamos a tener una estructura de mayor compacidad. Al tener una estructura de mayor compacidad, vamos a tener una estructura menos permeable a esa agua con sulfatos o con cloruros que quieran atacar al concreto o al acero. Entonces, de esa forma, la estructura no va a dejar que penetre esa agua o ese agente de ataque a ese mortero. Entonces, deberían haber unas menores expansiones. La resistencia, el precio, el material cementante y la expansión. Sí, señor. ¿Me faltó alguna por responder? Perdón. De pronto la del precio, ¿no? Bueno, la del precio, no hay diferencia alguna. Digamos que, pues yo les decía, el objetivo de este producto no es tener cementos de menor costo, incluso pues por la inversión que se tiene, y hoy no podría decir que en costos está muy similar. Con este proyecto lo que perseguimos como compañía, les decía ahora, es más el compromiso de reducción de emisiones de CO2. Entonces, en precio no tiene diferencia alguna con los cementos de uso general que se venían teniendo en el mercado. Muy bien, yo creo que ahí quedaron ya resueltas todas estas inquietudes. De nuevo,
muchas gracias, Carlos Mario, y a Argos, nuestro patrocinador general de Expo Camacol en la era digital. Queremos recordarles que ustedes pueden registrarse y solicitar citas en las ruedas de negocios nacional con los proveedores más competitivos de la industria de la construcción que están presentes en Expo Camacol. Con ello pueden participar y hacerse ganadores de sorteos de 2 cupos al Congreso Colombiano de la Construcción 2020 y 2 parlantes inalámbricos JBL. Queremos también recordarles que todas estas charlas van a quedar guardadas en nuestra plataforma www.expocamacol.com y ustedes durante el mes de septiembre van a poder acceder a ellas. Finalmente, Carlos Mario, de nuevo reiterando el agradecimiento, queremos presentarles un nuevo video de nuestro patrocinador y a todos ustedes desearles un resto de tarde muy feliz. Gracias, Alejandro, y gracias a todos. Es posible trabajar por el bien del planeta, honrando lo que la Tierra nos brinda. Es posible creer que podemos hacerlo, aprovechando los recursos de una manera más eficiente. Y es posible actuar para demostrarlo. En Argos, ponemos la investigación y tecnología al servicio del medio ambiente, logrando soluciones más respetuosas de la mano del progreso. En un nuevo proceso que logra la reducción de emisiones de CO2 en un 38% y de consumo de energía en un 30%. Así es como lo hacemos posible. Juntos transformamos el presente, pensando en un mejor futuro. Y con cada paso que damos, evolucionamos hacia un mundo más verde. Si este es el principio, ahora imagina todo lo que podemos construir juntos. La humanidad no ha parado de construir, y la construcción ha marcado el desarrollo cultural, económico y político de las ciudades y los países. En Colombia, la construcción es uno de los sectores que más aporta al desarrollo y a la generación de empleo. En 1970 inicia en la ciudad de Medellín la primera muestra comercial de la industria de la construcción colombiana, denominada Expo Camacol, que ha dinamizado por 50 años el sector de la construcción en Colombia y que ha permitido no solo construir edificaciones, sino construir país y consolidar al gremio, debido a que cada 2 años reúne en un mismo lugar a empresarios y profesionales relacionados con la cadena productiva de la construcción, para afianzar relaciones, hacer negocios, intercambiar opiniones y actualizarse. La Feria Internacional de Expo Camacol es un evento que reúne a diferentes países y a todas las regiones de Colombia para conocer las novedades, las tendencias, los nuevos sistemas, las nuevas tecnologías que contribuyen a la construcción de la ciudad y del país. Ha sido para nosotros siempre muy importante. Es un punto donde se presentan las innovaciones, pero adicionalmente donde conocemos las tendencias del mercado. Un espacio único de contacto con nuestros clientes, con nuestros colegas, con competidores, para hacer referenciación en el mercado y para entender muy bien cómo se está moviendo la industria. La primera versión de Expo Camacol se desarrolla en un contexto de reflexión académica, iniciada en 1969 con el Encuentro Internacional de Interhabitat, liderado por el arquitecto Rodrigo Arboleda Jalabi. Expo Camacol significa mucho para nosotros. Es un espacio estructurado donde nosotros podemos compartir noticias relevantes con todo el ecosistema de la construcción. Es un espacio donde nos encontramos con amigos, con nuevos amigos, y creo que es un espacio muy potente donde nosotros compartimos mucho más allá que el portafolio de productos. Nos da la oportunidad de compartir muchas cosas que hacemos. Las primeras versiones del certamen se realizaron en distintos lugares de la ciudad, en edificios como Residencias Nutibara, el edificio Furatena y el edificio Camacol. En estos lugares se adaptaron espacios como áreas de exhibición y salones para actividades académicas. El lugar que fue la sede definitiva de Expo Camacol hasta el día de hoy es el denominado en su momento Palacio de Exposiciones de Medellín, que inauguró su pabellón principal en 1978.
nosotros como Argos nos hemos vinculado por muchos años a este espacio y ha sido fundamental en nuestra estrategia comercial. Ha sido un pilar clave del compartir la construcción de la marca, de la construcción de la transferencia del conocimiento. Y nos ha motivado y nos ha retado a hacer espacios de demo de producto en una industria que no era típico y que no era fácil. Y hemos podido evolucionar y avanzar e innovar conjuntamente. En sus inicios se trataba de una feria de carácter regional para promover principalmente los materiales de construcción a través de distribuidores que estaban apoyados por los industriales. Eran eventos con una duración de 15 días en los que no se medía el impacto de los negocios generados. Era un lugar de encuentro de los empresarios del sector y se le daba mucha importancia a los eventos artísticos complementarios que eran los que llevaban público. El cumplimiento de nuestros objetivos es ayudado por Expo Camacol, ya que nos permite, en un escenario con muchísimos visitantes, encontrar oportunidades de negocio, fortalecer nuestras relaciones con clientes actuales y potenciales y poder presentar esa propuesta de valor de nuestra marca C a un sector tan importante de la economía. Después de la crisis del LUPAC en los años 90, las empresas del sector tuvieron que buscar oportunidades en otros mercados para poder crecer. Es en este momento cuando ProColombia, que en ese tiempo se denominaba ProExpo y después ProExport, se convierte en un aliado estratégico para fomentar las exportaciones de materiales no tradicionales. La feria se sectorizó por industrias, por temas específicos y por actividades económicas. En vez de traer público masivo, se convoca al público cualificado como trabajadores, técnicos, tecnólogos, ingenieros y arquitectos. Expo Camacol es el lugar para nosotros importante porque es ahí donde mostramos y promocionamos nuestros nuevos desarrollos. Adicionalmente es el espacio donde aprovechamos para mostrar todo nuestro portafolio y lo más importante y lo que más nos gusta es un espacio propicio para hacer relacionamiento tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores. Además, pues es una feria de tanta importancia que aprovechamos para actualizarnos en lo que son las tendencias de la construcción colombiana. Es un esfuerzo empresarial, un esfuerzo del gremio y un esfuerzo de todo el personal de Expo Camacol, que se encargan y han logrado sacar adelante con total éxito a lo largo de todos estos años. Expo Camacol año tras año se ha venido consolidando como una de las mejores ferias de la construcción en Latinoamérica.